Dicen que los hospitales nunca duermen, pero quienes trabajan en el turno nocturno saben que después de la medianoche ocurre algo aún más inquietante. El silencio deja de sentirse vacío y comienza a sentirse observado. María, quien llevaba 3 meses trabajando como enfermera, conocía cada habitación, cada pasillo y cada sonido del hospital, o al menos eso creía, hasta aquella madrugada en la que una voz pronunció su nombre. Fue un susurro tan bajo que por un instante creyó haberlo imaginado. Levantó la vista lentamente y el pasillo estaba completamente vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido constante que nunca desaparece en los hospitales durante la madrugada. Miró hacia ambos lados. Ninguna puerta se abrió. Ningún paciente caminaba por el pasillo. No había nadie. María respiró hondo. Pensó que el cansancio comenzaba a jugarle una mala pasada. Había sido una guardia muy pesada. Apenas había tenido unos minutos para sentarse. Sacudió la cabeza y continuó caminando. Entonces volvió a escucharlo, esta vez mucho más claro. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Aquella voz no sonaba como la de alguien que necesitara ayuda. Sonaba apagada, lejana, como si proveniera del fondo de un lugar enorme y vacío. Tragó saliva durante unos segundos, pero el deber pudo más que el miedo. Si alguien la estaba llamando, debía averiguar quién era. Comenzó a caminar siguiendo la dirección de la voz. Cada paso hacía eco en aquel pasillo desierto. Mientras avanzaba, el ambiente parecía volverse más pesado. El aire se sentía frío, inusualmente frío, incluso para un hospital. Al llegar a una esquina, volvió a escuchar aquel susurro. Esta vez parecía provenir justo detrás del muro. Respiró profundamente, dio un paso, luego otro, y finalmente giró. Ahí estaba, al fondo del pasillo, inmóvil, una figura alta que vestía una túnica oscura que caía hasta el suelo. Permanecía completamente quieta, sin moverse, sin hacer el menor gesto, durante varios segundos. María creyó que podía tratarse de un sacerdote. Después de todo, era común que algunos visitaran el hospital para acompañar a pacientes en estado crítico. Pero había algo que no encajaba. No lograba distinguir su rostro. Y no era porque estuviera lejos, sino porque parecía no tener uno. Era como si la oscuridad hubiera cubierto completamente esa parte de su cuerpo, como si la luz del pasillo simplemente se negara a tocarlo. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún así, dio un paso hacia adelante, después otro, intentando convencerse de que todo tenía una explicación. Fue entonces cuando la figura levantó lentamente uno de sus brazos y María bajó instintivamente la mirada. Primero vio la manga de aquella túnica, luego una mano. No, aquello no era una mano humana. Sus dedos eran exageradamente largos, delgados, terminaban en uñas negras, curvas, parecidas a garras. Sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones, un impulso que recorrió todo su cuerpo, y antes de darse cuenta, gritó con todas sus fuerzas. El grito de María rompió el silencio de todo el piso. Sus piernas dejaron de responderle. Dio un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar la vista de aquella figura. Su respiración
era cada vez más agitada. Sentía el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza que apenas podía escuchar otra cosa. La figura permanecía inmóvil, no avanzaba, no retrocedía, no hacía absolutamente nada. Solo permanecía ahí, como si hubiera estado esperándola. ¿María? Una de las voces de sus compañeras rompió el momento. Provenía del extremo contrario del pasillo. María giró apenas un instante para responder, apenas un segundo. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. No caminó, no corrió, simplemente ya no estaba. Sus compañeras llegaron corriendo. La encontraron completamente pálida, incapaz de decir una sola palabra. Intentaban preguntarle qué había ocurrido, pero María solo señalaba el final del pasillo. Tenía la mirada fija, como si esperaba que esa cosa volviera a aparecer. Después de varios minutos, logró recuperar un poco el aliento y les contó todo. La voz, la figura, la túnica y aquellas manos espeluznantes. Sus compañeras solo intercambiaron miradas, pero ninguna dijo nada, hasta que una de ellas intentó tranquilizarla. Tal vez era un familiar, tal vez la luz o tal vez el cansancio. María negó con la cabeza. Sabía perfectamente lo que había visto, pero para despejar cualquier duda, decidieron revisar las cámaras de seguridad. Bajaron hasta la sala de monitoreo. El guardia retrocedió la grabación. Las imágenes comenzaron a avanzar lentamente. Ahí estaba María, caminando por el pasillo, mirando hacia el fondo y deteniéndose de golpe, dando un paso hacia atrás y finalmente gritando. Todos esperaban que en cualquier momento apareciera aquella figura, pero eso nunca ocurrió. El pasillo permanecía completamente vacío. No había ninguna persona, ninguna sombra o algún movimiento. Solo María, reaccionando como si estuviera frente a alguien. El guardia revisó la grabación una segunda vez, luego una tercera. Incluso cambió de cámara, pero nada. Era como si esa cosa jamás hubiera estado ahí. Después de aquello, María ya no pudo continuar trabajando. Sus manos seguían temblando. Apenas si podía sostener un vaso de agua. Sus compañeras insistieron en que descansara unos minutos. La llevaron a un pequeño cuarto utilizado por el personal durante las guardias nocturnas. Era un lugar sencillo, apenas una cama, una silla, un viejo ventilador y una única lámpara blanca en el techo. Cerró la puerta, se recostó y cerró los ojos. Intentó convencerse de que todo había sido producto del estrés, de la falta de sueño o tal vez de la imaginación. Pero apenas habían pasado unos minutos cuando escuchó algo. Al principio creyó que era alguna enfermera caminando por el pasillo, pero aquellos pasos nunca se alejaban. Caminaban alrededor de la habitación, lentamente, como si alguien estuviera dando vueltas, buscando alguna forma de entrar. María abrió los ojos y contuvo la respiración cuando el sonido se detuvo por completo. Permaneció inmóvil, escuchando, esperando. Entonces, justo al otro lado de la puerta, escuchó un quejido, muy bajo, tan bajo que parecía imposible saber si realmente había ocurrido, pero bastó para que todo el miedo que había intentado contener regresara de golpe. María se levantó de la cama, corrió hacia la puerta y
De un tirón la abrió. El pasillo estaba completamente vacío. No había pasos, no había personas, no había absolutamente nadie. Sin mirar atrás, corrió hacia donde estaban sus compañeras y esa noche no volvió a quedarse sola. Aquella noche, María permaneció junto a sus compañeras hasta que terminó el turno. Nadie volvió a mencionar lo ocurrido. Intentaban actuar con normalidad, pero de vez en cuando alguna de ellas dirigía la mirada hacia aquel pasillo, como si en el fondo también esperaban volver a ver esa cosa. Cuando finalmente amaneció, María regresó a casa, cerró la puerta, se quitó el uniforme, intentó dormir, pero por primera vez desde que comenzó a trabajar en aquel hospital, tenía miedo de cerrar los ojos. Los días pasaron, los días siguientes fueron extraños. María pidió algunos días de descanso. Pensó que todo había sido consecuencia del estrés, del cansancio, de tantas noches sin dormir. Quería convencerse de que aquello había quedado atrás, pero estaba equivocada. La primera vez ocurrió mientras preparaba café. Estaba completamente sola, o al menos eso creía. Soltó la taza, giró inmediatamente. No había nadie. Revisó cada habitación, cerró puertas, encendió todas las luces, pero nada. Sin embargo, aquella voz seguía sonando exactamente igual que en el hospital, baja, lejana, como si alguien le llamara desde un lugar donde jamás pudiera ser visto. Después comenzaron las noches sin dormir. Cada vez que lograba quedarse dormida, soñaba con el mismo pasillo, siempre vacío, siempre oscuro, y al fondo la misma silueta, esperándola. Nunca caminaba, nunca hablaba, solo permanecía inmóvil, observándola. Con el paso de los días, María dejó de comer. Cualquier alimento le provocaba náuseas. Su cuerpo comenzó a debilitarse. Su rostro cambió. Las ojeras se hicieron cada vez más profundas y en menos de un mes había perdido más de 12 kilos. Su familia comenzó a preocuparse. Ya no parecía la misma. Apenas si podía mantenerse de pie. Decidieron llevarla con distintos médicos. Le realizaron estudios, análisis, pruebas de todo tipo, hasta que recibieron una noticia que nadie esperaba. Los estudios mostraban un cáncer avanzado en el estómago. La noticia cayó como un balde de agua fría. María siempre había sido una mujer sana. No existen antecedentes similares en la familia. Nadie podía comprender cómo aquello había aparecido tan rápido, pero hubo alguien que jamás creyó esa explicación: la propia María. Una noche, mientras sus padres permanecían sentados junto a su cama, María reunió fuerzas para decir algo que llevaba días guardando. Les pidió que cerraran la puerta. Esperó unos segundos y con la voz apenas audible les dijo: «Yo sé quién me hizo esto». Sus padres se miraron confundidos. María respiró profundamente. Entonces recordó unas palabras que había intentado olvidar durante más de un año. Su exnovio, con quien había terminado obsesionándose de ella. Cuando decidió ponerle fin a la relación, él no lloró ni suplicó. Solo la miró fijamente y le dijo una frase que desde entonces nunca pudo borrar de su memoria: «Si no eres para mí, no serás para nadie». En aquel momento creyó que solo eran palabras nacidas del enojo. Nunca imaginó
volverían a perseguirla. Después de aquella confesión, la familia comenzó a mirar todo con otros ojos. Al principio intentaban convencerse de que todo era una coincidencia, pero poco a poco comenzaron a ocurrir cosas que ninguno podía explicar. Todas las noches, exactamente a la misma hora, un fuerte olor a cigarro invadía la casa. Ninguno de ellos fumaba. Aún así, el olor aparecía de la nada. Entraba por los pasillos, permanecía unos minutos y desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Después llegaron las moscas, decenas de ellas. Limpiaban la casa todos los días, abrían puertas, cerraban ventanas y usaban insecticidas, pero las moscas siempre regresaban. Y lo más extraño era que parecían concentrarse únicamente alrededor del cuarto de María, como si algo las estuviera trayendo. Con el paso de los días comenzaron también los sonidos. Al principio eran pequeños golpes, después pasos, pero no eran pasos normales. Parecía como si alguien arrastrara lentamente los pies por el pasillo, siempre de madrugada, siempre cuando toda la casa dormía. Nadie se atrevía a salir para comprobar qué era, porque, en el fondo, todos tenían miedo de que encontraran una respuesta. Hubo una noche que cambió por completo la manera en que su madre veía todo aquello. Se levantó para ir al baño. La casa estaba completamente en silencio. Caminó por el pasillo y justo cuando iba de regreso a su habitación, algo le llamó su atención. Una sombra, alta, oscura, caminaba lentamente frente a ella. No hacía ruido, no parecía tocar el suelo, solo avanzaba directamente hacia la habitación de María. Durante un segundo pensó que el miedo la estaba engañando. Parpadeó, pero aquella cosa seguía ahí. Entonces ocurrió. La vio atravesar la puerta del cuarto, sin abrirla, sin hacer el menor ruido. Simplemente desapareció dentro de la habitación. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Corrió, intentó abrir la puerta, pero no pudo. Estaba completamente atorada. Jaló una vez, 2 veces, 3, hasta que comenzó a gritar pidiendo ayuda. Del otro lado no se escuchaba absolutamente nada, hasta que, de repente, la puerta cedió. Entró desesperadamente. María seguía acostada. Parecía profundamente dormida, pero había algo extraño. No reaccionaba. Su respiración era tan débil que por un instante creyó que había dejado de respirar. Intentó despertarla. No respondía. Fue entonces cuando notó algo. La bata con la que dormía estaba subida por encima de las rodillas y sobre ambas piernas. Había 4 largos rasguños perfectamente paralelos, como si hubieran sido hechos por unas enormes garras. Su madre sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, pero decidió guardar silencio. No quería aumentar el miedo que ya consumía a su hija. Durante las siguientes semanas buscaron ayuda donde pudieron. Acudieron con sacerdotes, curanderos, personas que aseguraban poder ayudar. Algunos prometían resultados, pero otros únicamente les pedían dinero. Pero María seguía empeorando. Cada día estaba más débil. Apenas si podía levantarse de la cama, y verla consumirse lentamente era un dolor que su familia ya no sabía cómo soportar. Una noche, mientras cuidaba a María, su madre terminó quedándose dormida a un lado de la cama. Entonces soñó con una tía muy querida que había fallecido hace más de 10 años. En el sueño, ambas caminaban por una casa que ella recordaba perfectamente. Su tía intentaba decirle algo,
Movía los labios, señalaba una dirección, pero por alguna razón no lograba escuchar una sola palabra. De pronto, alguien la sacudió, abrió los ojos. Era María. Estaba temblando, apenas si podía respirar. Sentía un frío insoportable. Esa noche tuvieron que llevarla de urgencia al hospital. Los médicos fueron claros. Su estado era crítico. Había muy pocas esperanzas. Mientras esperaba noticias, su madre recordó aquel sueño. Sin saber exactamente por qué, decidió llamar al hijo mayor de aquella tía. Hacía años que no hablaban. Después de escuchar todo lo ocurrido, él solo guardó silencio unos segundos. Luego le habló de un hombre que, tiempo atrás, había ayudado a su propia familia en una situación que describió como muy extraña. Sin pensarlo dos veces, le dio el número. Aquella misma noche, la madre llamó. El hombre respondió casi de inmediato. Escuchó apenas unos minutos y antes de que terminara de explicarle lo ocurrido, dijo algo que la dejó completamente helada. «Ya sé por qué me llamas». Aceptó ayudarla. Le pidió reunir algunos objetos, le dio instrucciones muy precisas y le pidió que comenzaran esa misma noche, ya que, según él, ya no quedaba mucho tiempo. Los días siguientes fueron extraños. María comenzó un proceso que nadie en la familia entendía del todo. Poco después, expulsó un líquido oscuro y espeso, de un olor tan fuerte que nadie pudo permanecer mucho tiempo en la habitación. Con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Poco a poco recuperó el apetito, volvió a levantarse, recuperó fuerzas y, para sorpresa de quienes la atendían, comenzó a mejorar. Los médicos no encontraron una explicación clara para aquella recuperación. Antes de despedirse, aquel hombre únicamente les dijo una sola cosa: toda acción, tarde o temprano, tiene consecuencias. Nunca volvió a hablar del tema. María decidió dejar atrás aquella etapa de su vida, recuperó su salud, encontró nuevamente tranquilidad y con el tiempo volvió a sonreír. Hoy lleva una vida completamente distinta, pero hay algo que jamás ha podido olvidar. Aquella voz, esa voz que pronunció su nombre por primera vez en el pasillo de un hospital, porque, aunque nunca volvió a verla, todavía hay noches en las que despierta convencida de haber escuchado un susurro junto a su cama.